europeos y acá hacemos cosas fantásticas. El tema es que no se difunden, no las publicamos, no las aprendemos salvo en este tipo de eventos. Entonces es muy importante la formación, la capacitación, y para el que está formado y capacitado, que comente sus experiencias, sus éxitos, sus frustraciones, a medida que las va teniendo mediante publicaciones científicas, porque es la forma de comunicarnos entre colegas. En tanto y en cuanto no lo hagamos, siempre vamos a quedarnos mirando hacia arriba o hacia los costados, sin aprovechar el gran potencial que tenemos en Latinoamérica. Entonces, bueno, vamos a tener un día cansador, me van a odiar después de esto, ni les cuento después del examen, pero bueno. Espero que podamos intercambiar, somos un grupo cómodo, así que vamos a interactuar, que esto no sea una clase magistral, sino que sea un ida y vuelta. Me interrumpen las veces que necesiten, me hacen comentarios, preguntas, las que deseen. Tengan en cuenta, ayer lo charlábamos con Luis, no dejen de preguntar por vergüenza, por temor, porque crean que no hay preguntas tontas, no hay ninguna pregunta tonta, hay respuestas tontas. Entonces, no dejen de preguntarme lo que ustedes necesiten. Y que esto es un intercambio fluido, así no se duermen ustedes, no me aburro yo, y todo esto es fluido, ¿sí? Vamos a empezar con una introducción en donde vamos a tratar de explicar que el examen neurológico y la neurología en general no es el resultado de la inspiración divina del neurólogo, que es un iluminado y que le baja la gracia y que ve a un paciente e identifica la enfermedad sencillamente porque tiene poderes. El examen neurológico está protocolizado y si ustedes aprenden y se disciplinan en ese protocolo, les va a resultar mucho más sencillo el abordaje. Es imprescindible conocer este protocolo, hay que internalizarlo, hay que ejercitarlo, y a la medida que ustedes lo manejen, junto con la experiencia y con el estudio, van a poder lograr diagnósticos más que interesantes. Pero es muy importante protocolizar, y eso es lo que vamos a tratar de dar en esta charla inicial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos a través del examen neurológico? Lo que hacemos a través del examen neurológico es ver si todos los componentes del sistema nervioso, tanto central como periférico, están en orden, están funcionando correctamente, y si no están funcionando correctamente, tratar de identificar cuál es el que no funciona y qué es lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, lo primero es, ¿existe realmente compromiso neurológico? Vi que durante la mañana va a haber una charla sobre enfermedad ortopédica versus enfermedad neurológica. Yo no tengo estadísticas precisas, pero bajo de buen cubero les podría decir que el 10% de los casos que me derivan no son neurológicos, ¿sí? De manera que hay que aprender a diferenciar, porque esa es la primera parte como para hacer un diagnóstico adecuado. Una vez que nosotros identificamos el tema neurológico, decimos, bueno, sí, nuestro paciente realmente tiene un compromiso neurológico. ¿Qué es lo que le está pasando? Y aquí hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención. En general, los médicos clínicos no tienen problema en determinar si un soplo es sistólico, si es diastólico, si es mitral, si es tricuspidio, o ponerle nombre a una enfermedad dermatológica. Sin embargo, tienen serias dificultades para poder identificar el problema en un perro o en un gato que tiene dificultades en la marcha. No pueden definir si es una ataxia, si es una paresia. Entonces, es muy importante definir el signo clínico. Bueno, mi paciente tiene un problema neurológico. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Tiene una paresia? ¿Tiene una ataxia? ¿Tiene un trastorno del movimiento? ¿Tiene una disquinesia? ¿Tiene una crisis epiléptica? Entonces, todas esas son cuestiones que es muy importante determinarlas, ponerle nombre a la alteración que está teniendo, porque eso nos va a guiar en el proceso diagnóstico. ¿Y hacia dónde nos va a llevar ese diagnóstico? Hacia la neurolocalización, ¿sí? ¿Dónde está localizada la lesión? ¿En qué parte del sistema nervioso, sea central o sea periférico? Es uno de los puntos críticos del examen neurológico. Si nosotros
no podemos hacer un diagnóstico neuroanatómico adecuado, no vamos a poder avanzar de ninguna manera en el proceso del diagnóstico etiológico. Y también a través del examen neurológico podemos evaluar la magnitud del daño, ¿sí? Muchas veces no podemos determinar en la primera consulta si nuestro paciente tiene esta u otra enfermedad, pero sí sabemos que es grave y tenemos que tomar medidas terapéuticas agresivas para paliar ese daño y después avanzar en el diagnóstico. Entonces, estos son básicamente los objetivos del examen neurológico. Nosotros cuando hacemos una buena evaluación neurológica, vamos teniendo niveles sucesivos de diagnóstico. No se piensen que con la primera consulta tienen que lograr un diagnóstico etiológico. ¿Sí? Eso es casi imposible, salvo con algunas enfermedades como el distemper o alguna que otra. Es muy difícil hacer un diagnóstico etiológico y a veces nosotros nos sentimos frustrados o nos sentimos que somos malos veterinarios porque no alcanzamos el diagnóstico etiológico. Yo siempre he tenido la suerte de poder charlar con muchos neurólogos americanos, europeos, y a casi todos les pregunto lo mismo. ¿Qué nivel, qué porcentaje de diagnóstico etiológico logran en sus consultas? Por ejemplo, Simon Platt, lo conocen a Simon Platt, él me decía que dejando de lado las hernias de disco y los tumores cerebrales, sin ponerle nombre al tumor, que se pueden ver claramente en una resonancia magnética. Ellos tienen resonancia magnética muy accesible, entonces esas enfermedades las diagnostican fácil. El resto, ¿qué porcentaje creen que tienen de diagnóstico? Díganme un número. 90, 95, 80, 70, 10, 0, 50, 30%. 30%. Entonces, no llegar al diagnóstico etiológico no es un problema, primero, no es un problema nuestro, individual. Cuando uno no llega al diagnóstico etiológico dice, ¿qué hice mal? ¿Por qué soy tan mal veterinario? Estudio y no logro resolver el 100% de los casos. No es un problema de uno. Tampoco es un problema sudamericano, porque a veces decimos igual, en Sudamérica no podemos diagnosticar, no tenemos medios, porque la gente no tiene plata. No es un problema. Es un problema de la neurología en sí misma, ¿sí? Entonces, dejemos de lado esas conclusiones que tienden a frustrarnos, porque realmente es todo un tema. Y si hacemos un protocolo bien hecho, vamos a tratar de elevar ese porcentaje. Pero no se sientan mal si no llegan al diagnóstico etiológico. Ahora bien, hay dos niveles previos al diagnóstico etiológico que ahí sí, que si no llegamos a tenerlos nos tenemos que preocupar, ¿sí? El primero es el diagnóstico neuroanatómico, la neurolocalización de la lesión, y de eso vamos a hablar prácticamente todo el día. Con la primera consulta nunca vamos a llegar a un diagnóstico etiológico, pero tenemos que llegar al diagnóstico neuroanatómico. Tenemos que determinar en dónde está la lesión. Porque si no determinamos en dónde está la lesión, no vamos a poder avanzar en los siguientes niveles de diagnóstico, que son el diferencial y finalmente el etiológico. ¿Sí? El diagnóstico diferencial también tenemos que lograr acotar nuestras posibilidades de enfermedades a un grupo de 3 o 4 como mucho. Y finalmente, bueno, a veces podremos llegar al diagnóstico etiológico. Entonces, no se frustren si no llegan al etiológico, sí preocúpense si no logran estos dos. Porque acá sí, es que está faltando trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros ante un animal con sospecha de enfermedad neurológica? Bueno, obviamente, ¿cuál es el motivo de la consulta? Porque muchas veces los tutores nos sorprenden. Un perro viene con la cabeza torcida, o girando, y cuando esperamos que el dueño nos relate que está preocupado por eso, nos dice otra cosa, y que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa al dueño? Porque por ahí eso es crónico, por ahí eso es viejo, por ahí eso es secuelar, y es un distractor que si nosotros no prestamos atención al motivo real de la consulta, bueno, tal vez nos distraiga. ¿Y cuál es el curso temporal del problema? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se desarrolló en el tiempo? ¿Si respondió o no respondió a los distintos tratamientos? ¿Sí? Eso es sumamente importante. Y todo eso lo sacamos a partir de la anamnesis. La anamnesis en neurología es fundamental, en cualquier especialidad es fundamental.
pero particularmente en neurología. Y vamos a ver después por qué. Porque el inicio y el curso de cada trastorno tiene un valor decisivo en el diagnóstico diferencial, ¿sí? Hacemos la evaluación neurológica propiamente dicha, ¿sí? Y ahí vamos a hacer todas las maniobras correspondientes al examen neurológico, y a partir de ahí tenemos que lograr un diagnóstico neuroanatómico. Es decir, yo reviso a mi paciente y digo, bueno, el problema está en el sistema nervioso central, en la cabeza, en los hemisferios cerebrales, en el tronco encefálico, en el sistema vestibular periférico central, en el cerebelo, en la médula, en el sistema neuromuscular periférico. Eso tengo que lograrlo en la primera consulta. Y después hacemos el diagnóstico diferencial. Es decir, elaboramos un listado de enfermedades a partir de la categorización. Vamos a ver en un rato qué es esto de la categorización, ¿sí? Y en eso la categorización tiene mucho que ver la anamnesis y la evaluación neurológica, y con todos esos elementos recién ahí elegimos los métodos complementarios. Muchos colegas hacen al revés, hacen como los médicos humanos, ¿sí? A mí me pasó hace poquitito, fui al médico, el médico me dio una charla, estuvo muy simpático, estuvo dialogando conmigo, contándome anécdotas, no me puso un dedo encima y me pidió un listado así de análisis de sangre. Yo le digo, pero doctor, ¿no me va a revisar? ¿No me va a preguntar por qué vengo aquí? No, yo trabajo así. Primero hacemos esto. Bueno, discúlpeme, le digo, yo no trabajo así, yo soy veterinario y así no atendemos a los perros. Me levanté y me fui, porque es absurdo que me pidan análisis antes de saber por qué estoy yendo al médico. Entonces, nosotros elegimos los métodos complementarios pensando en qué es lo que vamos a encontrar. No elegimos los métodos complementarios para ver qué encontramos, ¿sí? Porque el que no sabe lo que busca, no sabe qué hacer con lo que encuentra. Y a partir de ahí, si podemos, hacemos un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Esto es una pavada, pero que es muy útil, ¿sí? Nosotros en neurología aplicamos lo que se llama regla de los 5 dedos o regla de la mano. Esta regla de la mano, de los 5 dedos, tiene en la muñeca todos los datos de la reseña. La edad, la raza, el sexo, la especie. La especie. Si entra un gato por la puerta, atáxico, no es el mismo abordaje que si entra un perro con paresia o con ataxia. Porque los gatos tienen una prevalencia de enfermedades completamente distinta a un perro. Si un perro entra con una paraparesia, lo primero que vamos a pensar es una enfermedad de disco. Obviamente puede haber muchas cosas más, pero la enfermedad de disco es la enfermedad más frecuente. Si entra un gato con paraparesia, lo más probable es que sea una neoplasia o una enfermedad infecciosa, ¿sí? Entonces la especie no es poca cosa. La edad, la raza, el sexo es muy importante porque especialmente en neurología y particularmente en algunas enfermedades hay trastornos que están ligados a determinadas razas, aparecen a determinada edad y a veces están asociados al sexo. Por ejemplo, si un golden de 2-3 meses viene todo atrofiado, con la lengua afuera, caminando como conejito y es macho, bueno, uno puede pensar a priori que puede tener una distrofia muscular asociada al sexo. Entonces, la reseña es muy importante para empezar a tener una idea de lo que está pasando. El primer dedo tiene que ver con el inicio de la enfermedad. Si fue agudo, si fue subagudo, si fue crónico. Nosotros definimos una enfermedad aguda como la que presenta los signos y las desarrolla en su máxima expresión en una semana. ¿Sí? Subaguda si lo hace entre una semana y 30 días y crónica si lo hace durante más de 30 días. ¿Sí? Y esto es muy importante para la categorización que vamos a ver dentro de un rato. Es muy importante entonces preguntarle al dueño. Los dueños vienen y dicen, mi perro no camina. Bueno, y nosotros vamos a revisarlo. No, alto. ¿Desde cuándo no camina? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Porque no camina tal vez desde hace 4 días, pero hace 2 meses caminaba bien, podía subir a las sillas, y no, la verdad que le costaba y a veces pegaba gripitos. ¿Y cuándo empezó? Y por ahí uno se remonta en el tiempo y esto empezó hace 5 meses. ¿Sí? Entonces, una muy buena anamnesis para determinar el inicio, ¿sí? Y el curso. Es progresiva, es estática, es regresiva. Es decir, desde que empezó el perro fue empeorando
progresivamente, rápidamente, empezaron los signos y quedó estático, o empezaron los signos y después fue mejorando espontáneamente. Y si mejoró, ¿fue espontáneo o mejoró con tratamiento? ¿Y con qué tratamiento? Entonces, inicio y curso es fundamental, fundamental para lo que vamos a ver en un rato, que es la categorización. Esas dos cosas las sacamos a partir de la anamnesis, ¿sí? Que tiene que ser detallada y tiene que ser exhaustiva. Después vamos al examen neurológico propiamente dicho y ahí vemos determinadas variables que observamos a través de las maniobras correspondientes al examen neurológico. Las lesiones que vemos en nuestro paciente son simétricas. Nuestro paciente tiene dolor, y dónde está neurolocalizada la lesión. Esas tres a partir del examen neurológico. Entonces, esta regla de la mano, regla de los 5 dedos, a mí me gusta más regla de la mano porque si no nos quedamos sin muñeca, ¿sí? Es lo que tienen que tener en mente cuando revisan a un paciente neurológico, ¿sí? Es muy importante seguir estos pasos. Y si ustedes revisan la bibliografía van a ver que hay cada vez más trabajos que empiezan con razonamiento clínico para alcanzar el diagnóstico de las enfermedades espinales de los perros, de los gatos, para el síndrome vestibular. Bueno, el razonamiento clínico no es otra cosa que hacer estudios retrospectivos y definir, bueno, ¿había dolor? ¿No había dolor? ¿Era simétrico? ¿No era simétrico? ¿Agudo? ¿Subagudo? ¿Progresivo? Y entonces cada enfermedad la van categorizando de acuerdo a estas variables, ¿sí? Entonces, estas variables son realmente fundamentales. Bien, y acá algunos tips que son importantes para tener en cuenta. Primero, la evaluación neurológica completa insume una pequeña cantidad de tiempo adicional al examen físico general. Ustedes ya van en el camino a la especialización, pero los clínicos habitualmente dicen, bueno, esto es neurológico, venga mañana que le vamos a hacer el examen neurológico. No, el examen neurológico es parte del examen clínico y lleva nada de tiempo. Fíjense, acá estamos revisando un gato con todas las dificultades que tiene revisar un gato, ¿sí? Prueba del salto, de las 4 patas, acomodación en el espacio, visual y táctil. Esta era una gatita buena, ¿no? Hay distintas maniobras para hacer reflejos espinales. En esta gata estamos para hacerla en decúbito. Pero vayan tomando el tiempo de lo que lleva a hacer un examen neurológico. Y con un paciente que no es agresivo, pero no es lo más sencillo de manejar, a pesar de que es bueno. Los nervios craneanos, que pareciera que es un mundo aparte. Lo miramos a ver si hay simetrías, si no hay asimetrías, respuesta a amenaza, reflejo palpebral, en el canto lateral, en el canto medial. Reflejo maxilopalpebral. Respuestas vestibuloculares.
examen de los reflejos fotopupilares y fondo de ojo. Palpación, miramos las mucosas, observamos si hay defectos en más, en menos, si hay dolor, acomodación en el espacio, y ahí se acabó el examen. Bueno, ¿contaron el tiempo? ¿Cuánto llevó esto? 3 minutos. Eso es lo que dura más o menos un examen neurológico, ¿sí? A veces puede llevar un poco más si vemos alteraciones y necesitamos repetir las maniobras para asegurarnos que está bien hecho, pero eso es básicamente lo que lleva un examen neurológico. 3, 4, 5 minutos, como mucho, ¿sí? Y se puede hacer un examen neurológico completo. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Si nosotros hacemos el examen neurológico mal o insuficiente, es muy probable que nos equivoquemos en el diagnóstico, ¿sí? Ahora, si lo hacemos bien, es muy difícil que saquemos conclusiones erróneas. Pero es muy importante hacerlo y hacerlo bien, ¿eh? Bien, el segundo tip es que la evaluación inicial del paciente generalmente nos aporta evidencias acerca de si hay o no hay un problema neurológico, ¿sí? Hay determinados signos clínicos que implican que hay un problema neurológico, como por ejemplo crisis epilépticas, ¿no? Que la mayoría de ellas, el 99,9%, son de origen cerebral o encefálico, estado mental alterado, con estupor o coma, conductas francamente anormales, paresia, plejía, ataxia cerebelosa, ataxia vestibular, ataxia propioceptiva, hiperestesia o anestesia, especialmente a nivel de la columna vertebral, de la región paraespinal. Y algunos tal vez pueden ser de origen neurológico y tal vez requieran un poquitito más de atención, como los síncopes, la debilidad, la claudicación, el dolor o hiperestesia localizado generalizado, la ceguera, ¿sí? Y otras. Entonces, el primer signo clínico, eso nos indica, bueno, esto sí seguro que es neurológico. Por ejemplo, una convulsión. Una convulsión seguro que es neurológico, ¿sí? Bien. Y si tenemos dudas, las maniobras posturales son fundamentales para diferenciar un problema ortopédico de un problema traumatológico. Y aquí nosotros vamos a ver más adelante que en las maniobras posturales una de las principales es el acomodamiento propioceptivo, ¿sí? Y quiero que se fijen en este video, ¿no? Porque vamos a empezar de vuelta. ¿Cómo le parecen que está la propiocepción en ese Rottweiler? ¿Que no hay? Bien. ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Qué pasó? Lo curé. Lo toqué y lo curé, ¿sí? Bueno, vamos a ver que el acomodamiento propioceptivo es una maniobra muy sencilla, importantísima para determinar si nuestro paciente es o no es neurológico, y es una de las maniobras más fáciles de hacer mal, ¿eh? El posicionamiento propioceptivo lo vamos a ver mañana en el taller, pero les doy un par de tips. Primero, tienen que asegurarse que el perro o el gato esté apoyando todo el peso del cuerpo en el miembro que ustedes quieren evaluar. A los perros y a los gatos mucho más no les gusta que le toquen las patas. Entonces, si ustedes agarran y sueltan, como hice yo al principio, ¿sí? Este es un caso distinto, no, olvídense de lo que dije. Si agarran y sueltan, el perro va a corregir enseguida con la propiocepción proximal. Ahora, si ustedes dejan apoyada la pata, con el dorso de los dedos sobre el piso, y esperan a que el perro o el gato apoye completamente el peso del cuerpo, ahí realmente se van a dar cuenta si el perro tiene o no tiene conciencia de que está apoyando el dedo sobre el dorso, ¿sí? Entonces, primer tip, asegurarse que esté apoyando todo el peso del cuerpo sobre el miembro que quieren evaluar. Y lo segundo es que esta maniobra se hace con ayuda y sin ayuda. En la primera parte nosotros lo hicimos sin ayuda y este perro tiene un gran dolor neuromuscular porque tenía una polimiositis inmunomediada. Entonces, cuando yo no lo ayudo a soportar el peso del cuerpo, ¿sí? Cuando el perro apoya todo el peso, siente que tiene la patita dada vuelta, pero no la quiere corregir porque le duele. En cambio, cuando yo apenitas lo sostengo de la panza, el perro corrige, porque su propiocepción está normal, ¿eh?
¿sí? Entonces, cuidado con esas cosas, porque si yo pienso que este perro tiene alterada la propiocepción, voy a pensar en un trastorno de la vía propioceptiva, neuropatía, mielopatía, trastorno cerebral. ¿Sí? En cambio, si tiene propiocepción normal, bueno, ya el diagnóstico neuroanatómico va por otro lado. Maniobras posturales fundamentales, hacerlas bien. ¿Sí? Bien, el tercer tip es que ¿para qué hacemos nosotros el examen neurológico? Porque cada signo clínico nos da un fuerte indicio respecto hacia dónde está el problema. Entonces, hay algunos signos clínicos, como por ejemplo la deficiencia propioceptiva consciente, que nos dicen que el problema es neurológico. No hay duda que es neurológico. O sea, esta es la maniobra para diferenciar lo ortopédico de lo neurológico. Ahora, que haya deficiencias propioceptivas, ¿sí?, no nos van a indicar en dónde está el problema, porque puede estar en el nervio periférico, puede estar en la médula espinal, puede estar en el tronco encefálico, puede estar en el cerebro, pero nos dice que es neurológico, ¿sí? El arrastre del dorso de los dedos también nos está indicando que hay un trastorno propioceptivo. Si solamente lo hace cuando camina, pero la propiocepción consciente es normal, bueno, nos orientaremos hacia las vías espinocerebelosas, la propiocepción inconsciente. Pero también nos dice que es neurológico y que puede tener una localización en la propiocepción inconsciente, ¿sí? Y hay otros trastornos que tienen un valor neurolocalizador mucho más importante. Por ejemplo, un síndrome de Horner junto con un síndrome vestibular, eso nos está indicando que el problema es periférico, siempre. No se ha descrito un síndrome de Horner asociado a un síndrome vestibular central, por ejemplo. O sea, cuando hay un síndrome vestibular y coexiste con un Horner en forma simultánea, el problema siempre está en el oído medio interno, ¿sí? O síndrome vestibular paradojal, cabeza rotada hacia un lado y deficiencias propioceptivas del otro lado. Esto indica que el problema está en el cerebelo. Bien neurolocalizado, muy bien neurolocalizado. Entonces, hay signos clínicos que son fuertemente neurolocalizadores, otros nos dicen que el problema es neurológico, pero hay que trabajar un poco más para neurolocalizar, ¿sí? Y ya dijimos que el diagnóstico neuroanatómico es uno de los aspectos más importantes, si no el más importante de todos, porque si nosotros le erramos a este primer paso, vamos para el diablo. ¿En qué consiste el diagnóstico neuroanatómico? Vamos a hablar todo el día prácticamente de esto, así que esto se lo digo rápidamente. ¿Sí? Las enfermedades en general involucran áreas anatómicas individuales y esas áreas anatómicas individuales dan un conjunto de signos clínicos que son sumamente característicos, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que definir es si nuestro paciente tiene o no tiene signos de cabeza. ¿Tiene signos de cabeza? ¿No tiene signos de cabeza? ¿Hay signos de cabeza? Después vamos a ver bien cuáles son. Porque eso nos va a situar la lesión por delante o por detrás del foramen magno. Si el problema está por delante del foramen magno, bueno, lo que sigue es decir, bueno, nuestro paciente tiene un trastorno supra o infratentorial, rostro o caudotentorial. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros trazamos una línea imaginaria a través del tentorio membranoso del cerebelo, es una línea imaginaria, que es más o menos oblicua, y la importancia de esta línea es que en el piso del tronco encefálico divide un área anatómica, que no es un área anatómica fija, no es que ustedes dicen, bueno, corten por delante del mesencéfalo a 2, no, es un área de 1 centímetro, dependiendo del tamaño del perro, en donde se cruzan las vías sensitivas y las vías motoras. Entonces, todo lo que está por delante de esta línea imaginaria va a dar signos clínicos del otro lado de la lesión. Y todo lo que está por detrás va a dar signos clínicos del mismo lado de la lesión. Cuando nos referimos a la alteración de las vías sensitivas o motoras, porque vamos a ver algunas excepciones que ustedes dicen, pero como Pellegrino me dijo que todos los signos son contralaterales a la lesión y este signo es del mismo lado. Bueno, después vamos a ver cuáles son las excepciones, ¿sí? Entonces, si es supratentorial, vamos a tener problemas de los hemisferios cerebrales. Si es caudotentorial o infratentorial, tendremos que definir si el problema está en el cerebelo, si está en el tronco encefálico, si está en el sistema vestibular periférico o si afecta a los nervios craneanos. Esos son los compartimientos que pueden afectarse en esta pequeña región anatómica, ¿sí? Y si el problema está por caudal del foramen magno, tendremos que definir si es central
o si es periférico. Si es central, hablaremos de una mielopatía. Si es periférico, hablaremos de una enfermedad neuromuscular periférica. Y si es neuromuscular, deberemos determinar si es una radiculopatía, si es una neuropatía, si es una unionopatía o si es una miopatía. ¿Sí? Entonces, esos son todos los compartimientos que tiene el sistema nervioso. Hemisferios cerebrales, cerebelo, tronco encefálico. En el tronco encefálico el sistema vestibular central, los nervios craneanos. Dentro de los nervios craneanos el sistema vestibular periférico tiene una entidad propia. Mielopatías y enfermedades neuromusculares o de la neurona motora inferior, que a su vez pueden ser neuropatías, unionopatías o miopatías. ¿Sí? Por lo general, las enfermedades afectan un único compartimiento. ¿Sí? Pero hay veces que un perro, por ejemplo, o un gato, tiene convulsiones, por ejemplo, que es un signo bien supratentorial, pero además tiene nistagmo, que es un signo vestibular. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo? Hay dos compartimientos a la vez, ¿cuál es el realmente afectado? Bueno, cuando hay más de un compartimiento afectado, decimos que es una enfermedad que está causando signos multifocales. Y las enfermedades que causan signos multifocales no son muchas. Son las infecciosas, son las inflamatorias o son las neoplasias difusas como el linfoma. Entonces, cuando hay signos multifocales, bien para nosotros, mal para el paciente, porque en general tiene una enfermedad bastante complicada. ¿Sí? Bien, ahí tenemos un corte sagital en una resonancia, ¿sí? Supratentorial e infratentorial. Ahí tenemos las estructuras supratentoriales, hemisferios cerebrales, ventrículos laterales, el tálamo, la parte más rostral del mesencéfalo. ¿Sí? Y esos son los signos que dan: convulsiones, trastornos de conducta, ceguera central, marcha circular, posturas típicas como la rigidez de descerebración, alteraciones de la sensibilidad facial, apoyo de la cabeza contra distintas superficies, hemiparesias, hemiplejías contralaterales al sitio de la lesión. Durante el resto del día vamos a ir ampliando y vamos viendo las distintas excepciones. ¿Sí? Y lo que es infratentorial incluye la parte caudal del mesencéfalo, el puente, la médula oblonga, el cerebelo, y va a dar síndrome vestibular, síndrome cerebeloso, posturas típicas como la rigidez de descerebelación, alteraciones de nervios craneanos y hemiparesias o hemiplejías del mismo sitio de la lesión. ¿Sí? Y si nosotros tenemos una enfermedad por caudal del foramen magno, bueno, si es una mielopatía, o sea, una enfermedad del sistema nervioso central, tendremos que clasificar los distintos síndromes regionales, en dónde está localizado. Y este es un curso que orienta a la neurocirugía también, eso es fundamental. ¿Sí? Hay una máxima en veterinaria, ¿no es cierto? Cuando un perro no camina, siempre se le hace una placa de articulación lumbosacra, aunque esté tetraparésico. La radiografía de la región lumbosacra es como el vaso de agua, que no se le niega a nadie. Si tenemos un perro tetraparésico, ¿para qué le vamos a hacer una placa lumbosacra? Hay que identificar cuál es el síndrome regional, si es cervical craneal, si es cervicotorácico, si es toracolumbar, si es lumbosacro, para poder pedir imágenes en el lugar en donde está la lesión y no confundirnos. ¿Sí? Paresias, plejías, trastornos propioceptivos, posturas típicas como el síndrome de Schiff-Sherrington o alteraciones de los reflejos de acuerdo al síndrome de motoneurona superior o inferior que vamos a ver dentro de un rato. Y el sistema neuromuscular periférico va a dar debilidad, ventroflexión cervical, intolerancia al ejercicio, regurgitación, disfonía, atrofia o hipertrofia muscular, dependiendo de la enfermedad, y alteraciones en la marcha, dependiendo si es neuropatía o si es miopatía. Entonces, como ven, cada compartimiento tiene signos clínicos que son característicos, que los vamos a ver en detalle a lo largo del día. Por eso ahora vamos rápido, no se preocupen, los vamos a ver bien en detalle. Bueno, categorización. Hablamos de la categorización, ahora vamos a explicar qué es eso. ¿En qué consiste categorizar? Categorizar.
El concepto de categorización se resulta del dato que todas las enfermedades de la misma naturaleza tienen características clínicas similares en cuanto a inicio y progresión. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de severidad en función del tiempo, ¿sí? Y graficamos el inicio y la progresión, dijimos agudas, crónicas, progresivas o no progresivas o estáticas, vamos a ver que, por ejemplo, las enfermedades traumáticas típicamente son hiperagudas. Si un perro atropella un auto en el momento, hiperagudo. Hasta hace 2 segundos estaba bien, lo atropelló el auto y dejó de estar bien. Y en general esas enfermedades son estáticas o son regresivas. Difícilmente empeoran con el tiempo. Los problemas vasculares en general también son agudos o subagudos, agudos si son isquémicos, subagudos si son hemorrágicos, y por lo general tienden a mejorar con el tiempo espontáneamente. ¿Sí? En cambio, las enfermedades inflamatorias o infecciosas tienden a tener un inicio agudo o subagudo y ser rápidamente progresivas, salvo que las tratemos. Entonces, un perro, por ejemplo, con una meningoencefalitis inmunomediada, tenemos el dato que empezó con cierta apatía, cierta debilidad, después siguió con incoordinación, después empezó a chocarse los rincones, a llevarse las cosas por delante, a apoyar la cabeza contra la pared y después tuvo una convulsión. Y todo eso en el transcurso de 4 o 5 días, ¿sí? Y en la anamnesis por ahí, el dueño nos dice, lo llevé al veterinario, le dio un corticoide, mejoró y a los 3 días empezó de vuelta. Bueno, con esos datos sabemos que es un inicio agudo, rápidamente progresivo, que responde al corticoide y cuando se va el corticoide vuelve los signos clínicos. Pues ahí ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria. ¿Sí? Las enfermedades neoplásicas en general tienen un inicio progresivo y un curso crónico. En general, nunca hay que descartar una enfermedad neoplásica, nunca. Y las degenerativas primarias, ¿sí? Sabemos que tienen un inicio lentamente, muy insidioso y un curso crónico, inexorablemente progresivo. Entonces, con todo este cuadro en la cabeza, nosotros podemos decir si el problema es vascular, si es inflamatorio, si es traumático, si es una anomalía de desarrollo. Las anomalías de desarrollo en general son asintomáticas y pueden dar un curso agudo, dependiendo de lo que sea. Metabólicas, las metabólicas no están graficadas ahí, pero tienen un curso típico que los signos aparecen y desaparecen en forma espontánea. Piensen en un desvío por tocada congénito. El perro está bien, come, se pone mal, mejora espontáneamente, le dan de comer, vuelve a empeorar. Típicamente ese Watch and Wave, aparecen y desaparecen los signos solos. ¿Sí? Entonces con esto utilizamos este acrónimo, vitamina D, ¿sí? Y elaboramos la categorización del trastorno que puede estar afectando a nuestro paciente. Si es agudo y rápidamente progresivo, sabemos que no es vascular, sabemos que no es traumático, sabemos que no es una anomalía, sabemos que no es metabólico, sabemos que no es idiopático, sabemos que no es degenerativo, podría ser neoplásico, pero ya el diferencial nos queda entre esto, poco probable, e inflamatorias infecciosas. Entonces, nosotros le decimos al dueño, mire, su perro puede tener esto, esto o esto. Más probablemente esto que esto. Y nuestro plan diagnóstico se enfoca a buscar eso. ¿Sí? Entonces, la categorización no es más que establecer un orden de probabilidades considerando los tipos de patologías que tienen una mayor posibilidad de causar los signos que presenta nuestro paciente. Es un razonamiento clínico, sencillamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros podemos hacer una tabla mental, o la podemos tener macheteada, o la podemos tener en la pared del consultorio. Agudas, crónicas, progresivas, no progresivas, simétricas, asimétricas, y ahí tenemos un listado de las categorías de enfermedades que pueden estar afectando a nuestros pacientes. ¿Sí? Y ahí, entonces, después de categorizar, hacemos el diferencial. Cruzamos los datos obtenidos y, por ejemplo, en el caso de las enfermedades que causan debilidad. Pueden ser episódicas, pueden ser no episódicas, focales o no episódicas generalizadas.
Y ahí tenemos, dentro de las vasculares, neuromiopatía isquémica, dentro de las inflamatorias, las miositis focalizadas o generalizadas. Entonces, cruzando estos datos, nosotros categorizamos, definimos el inicio del curso, vamos a esta tabla mental y sabemos cuáles son las enfermedades que tenemos que ir a buscar. ¿Me entienden? Bien. Entonces, la neurolocalización y la categorización, ¿sí? Eso nos permite elaborar el diagnóstico diferencial. Entonces nosotros decimos, bueno, el problema está en el cerebro, ¿sí? Neurolocalizamos. Y como es agudo y progresivo, sabemos que es inflamatorio o infeccioso. Cerebro inflamatorio o infeccioso. Hacemos el diferencial. Bueno, ¿qué puede afectar el cerebro dentro de las enfermedades inflamatorias infecciosas? Dependiendo de la raza, ahí tiene que ver la reseña y demás, determinaremos si es un bulldog francés, si es un pug y es joven, vamos a pensar en una meningoencefalitis inmunomediada. Si es un perro mestizo, joven, que vive en el campo y tiene contacto con vacas, bueno, por ahí podemos pensar que tiene posibilidad de tener una neospora. Y a partir de ahí, entonces, elegimos los métodos de diagnóstico complementario. ¿Sí? Recién acá pedimos métodos complementarios. Si nosotros sospechamos que nuestro perro puede tener una enfermedad infecciosa, bueno, ahí le hacemos la serología de las enfermedades infecciosas que nosotros estemos sospechando que tiene. ¿Sí? Bien, bueno, métodos complementarios tenemos muchos, ¿no? Los que exploran la anatomía macroscópica, los estudios por imágenes, radiografías simples, contrastadas, imágenes complejas como tomografía y resonancia. Eso vamos a elegir de acuerdo a no solamente lo que mejor nos indique el problema, sino también lo que disponemos en la región. Si nosotros, por ejemplo, sospechamos una mielopatía compresiva y no tenemos tomógrafo, resonador, o lo tenemos a 400 kilómetros de distancia, no le podemos decir al dueño, bueno, súbase al auto y vaya, empiece que tiene un viaje largo porque tiene que hacer una resonancia. Porque muchas veces el dueño no quiere, no puede, no tiene la plata. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, desgraciadamente no lo puedo atender más. No, bueno, veremos si de pronto con una mielografía podemos obtener datos que nos puedan solucionar el problema. Entonces, es muy importante adecuarse a los métodos complementarios que tenemos disponibles y que para los que tenemos accesibilidad. Porque no podemos decir, bueno, si no le hace una resonancia, no puedo seguir adelante. ¿Sí? Al revés, supónganse que ustedes tienen el resonador en la otra cuadra, pero el dueño no lo quiere hacer, porque no quiere anestesiar al perro o porque no tiene la plata para hacerlo. ¿Qué le van a decir? Bueno, si no le hace la resonancia no puedo tratar al perro. Bueno, ahí trabajamos con el diagnóstico diferencial. Supongamos que tenemos de vuelta, tenemos el perro, el bulldog francés, de 3 años que tiene una enfermedad inflamatoria o infecciosa. Ustedes no saben si es inflamatoria o infecciosa porque el dueño no puede hacer estudios. ¿Qué hacemos? Bueno, lo tratamos. Si sospechamos que es inflamatoria o infecciosa, le entramos con antibiótico y corticoide. Que no me escuche un infectólogo porque se va a horrorizar. Pero entramos con los dos. El perro mejora. Bueno, ¿por qué mejoró? Y le empezamos a quitar el corticoide. Si mejoró por el corticoide, los signos van a volver. Si mejoró por el antibiótico, va a seguir mejorando. Y con el diagnóstico diferencial y sin métodos complementarios, logramos resolver el problema. ¿Sí? Análisis de líquido cefalorraquídeo, bueno, con todas las dificultades que tiene un análisis. ¿Sí? Hay laboratorios que lo hacen, hay laboratorios que no lo hacen, a veces hay que hacerlo artesanal en el consultorio. Bueno, es un estudio interesante, no es la panacea, nos da información acotada, pero nos ayuda a diferenciar rápidamente si es inflamatorio, infeccioso o si no lo es. Los estudios electrofisiológicos, que también son muy sensibles pero poco específicos y que no están disponibles pero son muy útiles, y otros como las pruebas genéticas para algunas enfermedades, la biopsia y la histopatología. Entonces, dentro de este pool de métodos complementarios, nosotros tenemos que elegir el que nos dé respuesta y dentro de los que nos dé respuesta del que disponemos y tenemos acceso.
Bien, y en este proceso, ¿sí?, es imprescindible determinar si hay alteraciones estructurales o funcionales o ambas, porque ahí vamos a elegir el diagnóstico más adecuado. Si nosotros estamos sospechando de una enfermedad funcional, bueno, de una imagen no vamos a poder esperar demasiado, ¿cierto? Una vez que pedimos el método complementario, es muy importante asociar los resultados con el examen neurológico y especialmente con el diagnóstico neuroanatómico, ¿sí? Entonces, la interpretación depende del examen neurológico. Fíjense, este es un perro que me derivaron para determinar si era quirúrgico o no era quirúrgico. Venía con una resonancia de cuello. Y tenía una protrusión discal. Una Golden Retriever de 4 años. En la revisación no tenía reflejos en ninguno de los 4 miembros. Tenía una poliradiculoneuritis, ¿sí? Entonces, le habían hecho una resonancia magnética y de casualidad encontraron una protrusión discal. Menos mal que no lo operaron, porque si no, el perro hubiera seguido exactamente igual, pero con una cirugía encima, ¿sí? Bueno, esta perrita se recuperó espontáneamente a los 21 días de que empezó el cuadro clínico. Sin cirugía, obviamente, porque el problema no estaba en el cuello. Entonces, mucho cuidado con esto. Ustedes tienen una imagen. La imagen les da un dato. Bueno, ese dato se correlaciona con la clínica, porque si no se correlaciona con la clínica, es un hallazgo, ¿sí? Las imágenes, aunque sean caras, aunque sean sofisticadas, no vienen con el subtítulo diciendo, cuidado, esto es un distractor, esto estaba de antes y no tiene que ver con el cuadro clínico. Eso lo tiene que interpretar el médico. Si nosotros hacemos una resonancia, no es el caso de este, pero a un perro de 8 o 9 años, o a un condrodistrófico de 3 o 4 años, vamos a encontrar un montón de cosas que no queremos encontrar. Ahora, ¿tienen que ver con el cuadro que estamos viendo o no tienen que ver? Bueno, eso depende del diagnóstico neuroanatómico. La imagen no cambia el diagnóstico, ¿eh? El diagnóstico es el que permite darle valor clínico a la imagen. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la valoración adecuada de los hallazgos que se obtienen de los métodos de diagnóstico complementario y la elección del tratamiento depende del contexto de todo el cuadro clínico, ¿sí? Veamos un caso para ejemplificar. Brigitte, canino labrador embrentera de 3 años, ¿sí? Así llega a la consulta Brigitte, con una paraparesia espástica. Fue traído a la consulta porque la encontraron al mediodía del día anterior sin poder levantarse, arrastrando las patas. A la mañana había estado jugando con otro perro. Es decir, es un cuadro agudo, ¿sí? Habían empezado a medicarla con dexametasona y con tramadol. O sea, lo llevó al veterinario, el veterinario le dio dexametasona y tramadol. El examen neurológico, estado de conciencia normal, paraplegia, nervios craneanos normales, maniobras posturales, propiocepción ausente en ambos lados, reflejos medulares normales y perdí el reflejo del panículo a nivel L3 en forma bilateral. No tenía alteraciones de la sensibilidad dolorosa, ¿sí? Que esto podía ser por el tramadol y por la dexametasona o porque realmente no le dolía, pero en ese momento no le dolía y el tono muscular era normal. Entonces, con todos estos datos, ¿cuál es el diagnóstico neuroanatómico? En este caso es fácil. Pérdida de panículo a nivel L3, ¿sí? En un animal parapléjico, sin signos de cabeza, o sea, sabemos que el problema es medular. El reflejo del panículo nos da una neurolocalización muy exacta, ¿sí? 2 o 3 segmentos por delante, o sea, si se perdía a nivel L3, el problema estaba a nivel T3, L1, L2, ¿sí? O sea que el diagnóstico neuroanatómico sugiere una alteración focal a nivel L1, ¿sí? ¿Cuál es la categorización para una condición medular sobreaguda sin dolor? ¿Sin dolor profundo? Sin dolor, no tiene dolor. No. La sensibilidad estaba normal. El animal no tenía dolor. No es que no tenía sensibilidad, no tenía dolor, ¿sí? Entonces, dentro del vitamín D, ¿ustedes cuál pensarían? Vascular podría ser una condición sobreaguda que no duele, ¿sí?
Traumática también podría ser una extrusión discal, podría llegar a ser, y que la falta de dolor fuera por el tratamiento que le hicieron, ¿sí? O una degenerativa. Bueno, degenerativa acá nos referimos a degenerativas no primarias, ¿no? Sino a una extrusión discal. Y el traumatismo, bueno, traumatismo exógeno, porque no sabemos qué pasó con el animal. Esta es la categorización. Pero con este inicio y esta progresión, sabemos que no es inflamatorio infeccioso, sabemos que no es anomalía de desarrollo, no es metabólico, no es idiopático, no es neoplásico. O sea, acotamos el diagnóstico diferencial a estas tres categorías. Y dentro de estas tres categorías, bueno, ya categorizamos, cruzamos los datos. Dentro de las vasculares podría ser una mielopatía embólica, un trauma medular agudo o una enfermedad intervertebral extrusiva, ¿sí? Entonces, esos son nuestros diagnósticos diferenciales. Esos son nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Entienden cómo es el proceso? ¿Sí? ¿Cuál es el protocolo diagnóstico para lo que nosotros sospechamos? Bueno, siempre análisis de sangre y orina. Supónganse, si la extrusión discal estaba dentro del plan y este animal estaba parapléjico, podría ser candidato a cirugía. Bueno, hacemos análisis de sangre, inclusive nos sirven como prequirúrgico, ¿sí? Radiografía simple, siempre por protocolo, y eventualmente mielografía o resonancia o tomografía de acuerdo a lo que tengan disponible, ¿sí? Bien, los análisis de sangre y de orina fueron normales, la placa simple no mostró absolutamente nada, y en la resonancia magnética lo que vemos es esta alteración de señal en L1, L2, es decir, en el lugar donde nosotros sospechábamos que estaba el problema. ¿Cuál es el diagnóstico? Una mielopatía embólica, ¿sí? Tratamiento, neuroprotección, fisiatría, con un pronóstico, en este caso bueno, porque la sensibilidad estaba conservada. Bien. Entonces, fundamental tener el protocolo en la cabeza. Y también lo pueden tener escrito en la pared del consultorio. No hay problema en eso. O lo pueden tener en un cuaderno en la camilla, o en su escritorio, o debajo del escritorio si no quieren que lo vea el paciente. Pero ténganlo bien presente, hasta que lo internalicen, hasta que lo practiquen y hasta que se disciplinen en el ejercicio de este protocolo. Y en este protocolo el diagnóstico neuroanatómico es la clave del inicio del éxito, ¿sí? Y después la categorización. Una muy buena anamnesis. No dejen que el tutor les dirija la anamnesis. Ustedes dirijan la anamnesis, ¿sí? Yo voy a hablar de tutor o dueño indistintamente. Esa terminología nueva, hablando de tenedor responsable, tutor, etc. Hay tutores y hay dueños. La verdad que hay gente que se comporta como dueño, ¿sí? Y que hace del perro o el gato un objeto y decide su destino como si fuera un electrodoméstico. Y otros son tutores, que toman las decisiones más adecuadas para que el perro o el gato tenga las mejores calidades de vida. Entonces, no todos son tenedores responsables, no todos son tutores y muchos son exclusivamente dueños. Así que háblenles, díganle como quieran. En todo caso, no dejen que el tutor, dueño o tenedor responsable dirija la anamnesis. La gente es muy desordenada y tiende a contar lo que le llama la atención. Mi perro tuvo una convulsión. Bueno, está bien, pero ¿cómo fue? Y fue una convulsión. Duró 5 minutos y va bien. No, pero cuénteme cómo fue. ¿Usted la vio desde que empezó la crisis? ¿Cómo empezó? ¿El perro estaba durmiendo? ¿Estaba en actividad? ¿Empezó con algún tipo de alteración de conducta, con movimientos de la cara? ¿Tuvo una convulsión? Bueno, no. Hay que hilar detalladamente. Bueno, y la tuvo ayer. ¿Pero esta fue la primera? No, ya había tenido. Bueno, ¿cuándo tuvo? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace 4 años? Mi perro dejó de caminar, mi perro no camina desde ayer, y le traen al perro y tiene una atrofia muscular con escaras por decúbito. Bueno, ese perro no camina desde ayer, pero probablemente venga arrastrando el problema desde hace mucho tiempo. Entonces hay que ordenar al dueño, ¿sí? Sin que se sienta interrogado, pero hay que ordenarlo y explicarle que nosotros necesitamos datos concretos y específicos, ¿sí? Que no estamos preguntándole porque estamos esperando descubrir su peor secreto, sino que necesitamos saber cómo fue la evolución del perro para poder ayudarlos. Si no, no lo vamos a poder ayudar, ¿sí? Con todo eso hacemos un diagnóstico diferencial. Esto es muy importante, tener un diagnóstico diferencial. ¿Cuántas veces les pasa que el dueño se va,
diciendo, bueno, al final lo llevé al veterinario y no tiene la menor idea de lo que tiene. Bueno, no es así, porque uno estuvo haciendo un trabajo y tal vez el dueño se lleva la idea de que uno no tiene la menor idea, pero si uno le explica, bueno, de acuerdo a lo que revisé, de acuerdo a lo que usted me dijo, su perro puede tener esto, esto o esto. En este momento no le puedo decir exactamente cuál de las tres porque necesitamos métodos complementarios, pero acá tenemos el diagnóstico, lo tenemos acotado. La gente tiene esa fantasía que van al médico, ellos van al médico, y si el médico no le resuelve nada, y está dentro de las posibilidades, porque es un médico, y porque la medicina es así. Pero van al veterinario y pretenden que uno le resuelva el problema con verlo entrar, sin cobrarle, y con el tratamiento más barato. Entonces, tienen esa fantasía, y a veces nos meten la presión, y nosotros nos llegamos a creer que es así realmente. Y presionados por el dueño, pensamos que tenemos que dar una respuesta inmediata, cuando esto es medicina, no es magia negra ni nada por el estilo. Entonces, es muy importante explicar el proceso, y explicar que no estamos perdidos en la nebulosa. Sabemos dónde vamos y sabemos por qué le pedimos lo que le pedimos, ¿sí? Y bueno, y con todos estos datos y con un buen protocolo en cuanto a los métodos complementarios que nosotros pedimos y cómo los interpretamos, a veces llegamos a un diagnóstico etiológico y a una buena resolución, ¿sí? Bueno, no sé cómo sigue esto, cómo viene el programa. Si alguien tiene una pregunta, lo voy llamando al doctor Giuseppe. Sí. Disculpe, cuando empezamos a hacer una evaluación de todo el sistema normal, nervioso, ¿se empieza desde un central periférico o ya cuando...? Vamos a ver que no vamos a hablar de las maniobras, sino que vamos a hablar de neurolocalización, pero el orden lo ponen ustedes, ¿sí? Lo que hay que evaluar siempre es la cabeza, las maniobras posturales, los reflejos espinales, el estado de conciencia, hacer una buena observación de la marcha, todo eso lo vamos a ir viendo